En la cena de Navidad, mis padres me golpearon por defender a mi abuelo postrado en silla de ruedas y nos echaron a la noche helada. Pensé que lo habíamos perdido todo, hasta que el abuelo reveló el testamento, $1 y 100 propiedades. Nunca me habían gustado las fiestas de Navidad en casa de mis padres. Pero este año, el abuelo llamó, con su voz aún cálida. Vuelve conmigo para una sola comida, nieto. ¿Te extraño? Esa única frase fue suficiente para hacerme conducir mi viejo Toyota directamente desde Portland hasta la villa familiar enclavada en West Hills. Soy Callen Briggs, tengo 32 años, soy chef en un pequeño restaurante, gano lo justo para vivir, libre para hacer lo que amo. La casa resplandecía con luces LED blancas. Un árbol de Navidad que casi tocaba el techo, adornado con ornamentos de cristal y cintas doradas, todo caro. Las risas resonaban por todas partes. Copas de champán tintineando. El aroma de perfumes costosos se mezclaba con el de la carne asada y las galletas de jengibre. Mi padre, Larry Briggs, de 59 años, presidente del grupo Briggs City Hotel, estaba sentado en el centro de la multitud. Con una copa de vino tinto en la mano, alardeaba del nuevo hotel que pronto abriría en Dubái. Vestía un traje gris a medida, una corbata de seda brillante, sonriendo ampliamente, pero sus ojos calculaban cada sentimiento halagador de los invitados. Para él, la Navidad no era una festividad. Era un escenario para su actuación. Mi madre, Arlo Briggs, de 57 años, estaba sentada a su lado, con su vestido de lentejuelas brillando, los labios pintados de un rojo intenso, luciendo siempre una sonrisa perfecta como de cera. Ella gestionaba el sistema de restaurantes de la cadena hotelera de papá, y gestionaba como los demás veían a nuestra familia, perfecta, rica, impecable. Yo estaba sentado en la esquina de la larga mesa, junto al abuelo. Theodore Briggs, de 80 años, llevaba un viejo suéter gris con el cuello deshilachado, confinado a una silla de ruedas que la familia despreciaba como chatarra. Estaba frágil, su cabello era blanco como la nieve, las venas abultadas en sus manos, pero aún estaban cálidas cuando tomó la mía bajo la mesa. Él era el único en esta casa que me enseñó que el dinero no puede comprar la paz, que una simple comida de arroz y verduras podía ser deliciosa si se compartía con los que amas. Vine aquí por él, y solo por él. La fiesta estaba llegando a su punto álgido. Risas, música suave de jazz, el tintineo de los cubiertos sobre los platos de porcelana. El abuelo levantó su cuchara de sopa, su mano temblaba ligeramente. Una gota de sopa de tomate cayó sobre el mantel blanco inmaculado. Mi madre lo vio y se giró bruscamente, su rostro se contrajo como si hubiera presenciado algo imperdonable. Su sonrisa perfecta se hizo añicos en un instante, reemplazada por una mueca fría. «Oh, Dios mío, papá», su voz chilló, aguda como una navaja raspando un cristal, lo suficientemente fuerte como para silenciar a toda la sala. «Has vuelto a ensuciar la mesa. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este mantel de seda italiano? ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en preparar esta fiesta?» La música seguía sonando, pero ya nadie la oía. Todo lo que quedaba era el diminuto tintineo de la cuchara del abuelo al caer sobre su plato, débil pero penetrantemente claro. Él agachó la cabeza, sus manos venosas temblaban violentamente, encogiéndose en su silla de ruedas como si intentara desaparecer. Pero mi madre no había terminado, sonrió con desdén. «Bueno, ya estamos acostumbrados. Un viejo lisiado e inútil que vive a costa de esta familia, sentado en esa silla de ruedas todo el día. Durante años, ¿qué has hecho además de profanar todo a tu alrededor? Es Navidad y ni siquiera puedes mantener el decoro por tus hijos». La sala quedó en un silencio sepulcral, el aire denso y pesado. Las tías y tíos que habían estado riendo y charlando momentos antes ahora miraban sus platos, fingiendo estar ocupados con sus lonchas de jamón. Nadie se atrevía a levantar la vista. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Sentí mi corazón latir con fuerza, la sangre caliente subiendo a mi cabeza, mis manos se apretaron bajo la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi abuelo, el hombre que me enseñó a atarme los zapatos, a hacer el nudo de la corbata, a contar cuentos de hadas con su voz cálida y ronca, ahora estaba acurrucado como un niño regañado. Sus hombros temblaban. Vi una lágrima rodar por su mejilla, cayendo sobre sus viejos pantalones, y nadie lo defendió. Nadie. La ira dentro de mí explotó como gasolina al contacto con una llama. No pensé más.
Solo sabía que si me quedaba en silencio ahora, nunca me lo perdonaría. Me levanté bruscamente. La silla se volcó detrás de mí con un estruendo que resonó en el silencio mortal. Mamá, discúlpate con él ahora mismo. Mi voz no era fuerte, pero fue suficiente para atraer todas las miradas hacia mí. Mi madre se giró, sus ojos se entrecerraron como los de un gato. ¿Qué dijiste, Callen? Mi padre golpeó su copa de vino contra la mesa con un tintineo. Siéntate ahora mismo, rugió. ¿Estás tratando de arruinar mi fiesta? No me senté. Me quedé allí, con los puños tan apretados que mis uñas se clavaban dolorosamente en mis palmas. Dije, tienes que disculparte con el abuelo ahora mismo. La sala estaba en un silencio absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj de pared como golpes de martillo. Mi padre se acercó a mí, con el rostro enrojecido por el vino y la vergüenza frente a los parientes. ¿Te atreves a responderme delante de todos? Su voz temblaba de rabia. ¿Quién demonios te crees que eres para sermonearme a mí? ¿Para sermonear a tu madre sobre cómo comportarse? Lo miré directamente a los ojos. Soy su nieto, y no permitiré que nadie lo insulte, incluso si esa persona es mi madre. Mi padre se abalanzó hacia adelante. La bofetada resonó como un trueno. ¡Zas! Mi cabeza se echó hacia atrás. Mi lengua se entumeció, el sabor metálico de la sangre llenó mi garganta. La sala se congeló. Oí a alguien jadear suavemente, luego los susurros se extendieron como la pólvora. Mi padre señaló mi cara, las venas de su cuello abultadas. Mocoso desagradecido. Insolente. ¿Quién te crees que eres para avergonzarme delante de la familia? Si quieres defender a ese viejo inútil, lárgate. Llévate a ese vejestorio y no vuelvas nunca a esta casa. Mi madre estaba de pie detrás de él, con los labios apretados, los ojos brillantes de desprecio. No dijo nada más, pero esa mirada lo decía todo. Para ella, yo ahora era solo basura para ser desechada. Me quedé allí unos segundos, con la mente en blanco, mi mejilla izquierda ardía, la sangre todavía persistía en mi boca. Miré a mi alrededor, rostros familiares que ahora evitaban mi mirada. Nadie habló. Nadie. Me volví hacia el abuelo. Tenía la cabeza gacha, las manos agarrando con fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas, los hombros temblando. Me arrodillé a su lado, colocando suavemente una mano en su hombro. Abuelo, vámonos a casa. Él me miró, sus viejos ojos nublados por las lágrimas, pero sonrió. Asintió débilmente. Empujé su silla de ruedas a través de las filas de sillas elegantes, pasando junto a miradas curiosas, junto a susurros a nuestras espaldas. Cada paso se sentía como si pesara 1000 libras. Oí a mi padre todavía gritando desde atrás, «Vete y no vuelvas nunca». La puerta principal se abrió. El viento de la noche entró, cortante y frío. La nieve caía ligeramente, cubriendo el camino de blanco. Ayudé al abuelo a subir a mi Toyota de 10 años, plegué la silla de ruedas en el maletero y luego me deslicé en el asiento del conductor. Giré la llave. El motor rugió a la vida en la noche silenciosa. Miré por el espejo retrovisor. La villa brillantemente iluminada todavía estaba allí, pero ahora era solo una luz extraña y distante. Puse mi mano sobre la del abuelo. La suya estaba helada, pero agarró la mía con fuerza. Vamos a casa, abuelo. Él no dijo nada, solo asintió ligeramente. El coche se alejó, dejando atrás las deslumbrantes luces de Navidad y una familia que acababa de perder para siempre. No lloré, pero dentro de mi pecho, algo se había roto por completo. Conduje durante 30 minutos sin que ninguno de los dos dijera una palabra. La nieve caía más espesa, cubriendo el parabrisas. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente. El abuelo estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando al frente. Pero yo sabía que no veía nada más allá de la oscuridad y las heridas que acababan de abrirse de nuevo. Mi apartamento estaba en el tercer piso de un viejo edificio en Southeast Division Street en Portland. La puerta se abrió al olor persistente de cebollas fritas quemadas de ayer. Encendí todas las luces. El resplandor amarillento fluorescente iluminó paredes desconchadas, una mesa plegable, una cama individual con las juntas rotas y un fregadero lleno de platos sucios.
Estaba tan avergonzado que quería que me tragara la tierra. Siéntate aquí un momento, abuelo. Corrí a la cocina, abrí la nevera casi vacía y saqué las sobras del turno de ayer. Medio pollo asado, un poco de puré de patatas y unas judías verdes al vapor. Mis manos temblaban mientras lo recalentaba en el viejo y ruidoso microondas. Puse todo sobre la pequeña mesa, añadí un vaso de agua tibia y luego me arrodillé frente a su silla de ruedas. Come, abuelo. Lo siento. Mi voz era débil. No pude protegerte. Dejé que mamá dijera esas cosas. Dejé que papá me golpeara delante de ti y soy tan inútil. El abuelo me miró durante mucho tiempo. Sus ojos estaban nublados, pero una cálida chispa todavía brillaba en ellos. Puso su huesuda mano sobre mi cabeza y me acarició suavemente, como hacía cuando yo era pequeño. No es tu culpa, Cayen. Su voz era ronca y lenta. Soy yo el que molesta a todos. Quizás he sido una carga durante mucho tiempo. Esas palabras fueron el cuchillo final directo a mi corazón. Levanté la cabeza de un tirón y agarré su mano con fuerza. No digas eso. Nunca eres una carga para mí. Nunca. Luché para que mi voz no se quebrara. A partir de ahora, vivirás conmigo. Este apartamento es pequeño, viejo y le falta de todo, pero es nuestro hogar. Eres la única familia que me queda. Él me miró, con los labios temblando como si quisiera hablar, y luego simplemente asintió. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el dorso de mi mano, ardiente. Ordené el apartamento rápidamente. Para cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Lo ayudé a meterse en mi cama, lo arropé con cuidado con la manta y me senté en el borde durante un buen rato. Solo cuando oí su respiración constante me atreví a acostarme en el desvencijado catre plegable que acababa de montar. A la mañana siguiente, me desperté a las 5. El abuelo todavía dormía. Hice sopa de calabaza, su favorita de hace mucho tiempo, preparé té de jengibre y tosté unas rebanadas de pan con mantequilla. Cuando abrió los ojos, yo ya estaba con mi uniforme de chef, la mochila colgada al hombro. Me voy a trabajar, abuelo. Intentaré volver a casa temprano esta noche. Le di un beso en la frente como un niño. Si necesitas algo, llámame de inmediato, mi número está pegado en la nevera. Él sonrió, la primera sonrisa desde aquella fatídica noche de Navidad. Comenzó una nueva vida. Y fue más dura de lo que había imaginado. Las medicinas del abuelo, el alquiler, los gastos de manutención, todo se acumuló sobre mis hombros de una vez. Mi sueldo del restaurante no era suficiente para los dos. Así que, cada tarde, corría al supermercado a 3 manzanas para lavar platos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Después, ayudaba en el almacén hasta las 12:30 de la madrugada, a veces casi la 1, antes de arrastrarme de vuelta al pequeño apartamento. El abuelo ya estaba dormido. Apenas tenía tiempo para una ducha fría, un cambio de ropa y una siesta corta antes de levantarme para prepararle el desayuno. Recorté todos los gastos personales. Nada de café de cafeterías, ni cerveza los fines de semana, ni siquiera cigarrillos baratos. El abuelo lo sabía todo. Me veía adelgazar visiblemente, las ojeras bajo mis ojos, las quemaduras frescas en mis manos del agua caliente de los platos. Se sentía culpable y a menudo decía, quizás debería ir a una residencia de ancianos. Estás sufriendo así y no puedo soportarlo. Cada vez, me arrodillaba junto a su silla de ruedas y lo abrazaba con fuerza, si te vas, moriré. Eres todo lo que tengo. Poco a poco, dejó de decirlo. El pequeño apartamento lentamente adquirió el aliento de un hogar real, el olor a sopa de pollo que le recalentaba cada mañana, el té de hierbas que preparaba antes de dormir, el olor a jabón de la pequeña tina de lavar y el pastel de manzana que horneaba los fines de semana porque decía que extrañaba el sabor de Acción de Gracias de antaño. El viejo televisor zumbaba con las noticias de la tarde. El abuelo contaba historias de su juventud con su voz baja y ronca, y yo me reía a carcajadas cuando bromeaba diciendo que había puesto demasiada sal en el estofado. Algunos días me enseñaba a doblar servilletas en forma de cisnes, como hacía cuando trabajaba en grandes hoteles. Y los dos nos sentábamos en la diminuta mesa riendo hasta que las lágrimas nos corrían por las mejillas. Esos fueron los meses más pacíficos de mi vida. Sin dinero, sin fama, sin un futuro claro,
pero yo lo tenía a él y él me tenía a mí. Hasta una mañana de junio, cuando el raro sol de Portland brillaba dorado sobre las copas de los arces rojos. Acababa de terminar de limpiar el desayuno cuando el abuelo habló de repente, su voz inusualmente clara. «Callen, ¿puedes llevarme a un sitio hoy?» Me sorprendió, no había pedido salir en 6 meses, excepto para las revisiones médicas, pero asentí de inmediato. «Por supuesto, abuelo. A donde sea». Lo ayudé a subir al coche, plegué la silla de ruedas en el maletero y me deslicé en el asiento del conductor. Me indicó el camino sin una dirección. «Simplemente gira a la izquierda, sigue recto, cruza el puente Hawthorne». Dejamos el barrio ruidoso, condujimos a lo largo del río Willamette, pasamos por campos verdes y frondosos, y luego entramos gradualmente en un suburbio rico en el que nunca había puesto un pie. Las carreteras se ensancharon, flanqueadas por robles centenarios y altos muros de piedra. Finalmente, me dijo que me detuviera frente a una enorme puerta de hierro forjado negro tallada con intrincados patrones. «Abuelo, ¿dónde estamos?», pregunté desconcertado. Él solo sonrió y no dijo nada. La puerta comenzó a abrirse lentamente, en silencio. 2 guardias a cada lado se adelantaron y se inclinaron profundamente ante mi abuelo con una reverencia que me dejó atónito. Conduje por el interminable camino de grava blanca bordeado de jardines de rosas en flor como en una pintura. En el centro del patio se alzaba una fuente de mármol de 3 niveles, con el agua brillando alto bajo el sol. Y al final del camino, lo que apareció ante mí no fue una casa, sino un castillo de piedra blanca de 3 pisos con techos de tejas rojas, balcones curvos e impresionantes vidrieras francesas. Aparqué frente a la gran entrada, con las manos aún temblorosas, el corazón palpitante. «Abuelo. Abuelo», tartamudeé. «¿De quién es esta casa?» Él me miró, con los ojos brillantes, y susurró suavemente. «Nuestro hogar, Callen. Vamos a casa». Mientras ayudaba al abuelo a salir del coche, la enorme puerta principal se abrió de repente. Una ama de llaves anciana, Agnes, con el pelo recogido en un moño apretado, un largo vestido negro y un pañuelo blanco en la mano, salió corriendo. Se arrodilló justo delante de la silla de ruedas, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Señor, ha vuelto». Se atragantó, con la voz quebrada. Hemos estado esperando este día durante tanto tiempo». Empujé la silla de ruedas por los escalones. El suelo de mármol estaba helado bajo las ruedas. Al entrar en el gran vestíbulo, casi dejé de respirar. El techo se elevaba, un gigantesco candelabro de cristal brillaba como 1000 estrellas. Paredes revestidas de nogal oscuro, enormes pinturas al óleo, una escalera de caracol de mármol blanco y 2 filas de personal, al menos 50 personas, de pie en perfectos uniformes blancos y negros a cada lado, inclinándose al unísono mientras el abuelo pasaba. «Bienvenido a casa, señor». Sus voces resonaron juntas, tan reverentes que me dieron escalofríos. El abuelo simplemente levantó una mano, un pequeño gesto, y todos se enderezaron al instante, volviendo a sus puestos. Nadie se atrevió a mirar de nuevo. Nadie se atrevió a hablar. Lo llevé por el interminable pasillo. El tenue aroma a pino, flores frescas y dinero se arremolinaba, mareándome. Quería preguntar, gritar, sacudir al abuelo y exigir si esto era un sueño o una pesadilla. Pero mi garganta se cerró. Solo pude seguir en silencio como un tonto perdido en un mundo que no era el mío. La puerta del despacho al final del pasillo se cerró detrás de nosotros. La habitación era vasta, con suelos de madera oscura pulida, paredes revestidas de estanterías que llegaban al techo, llenas de archivos encuadernados en cuero y libros antiguos. Un enorme escritorio de caoba sostenía un gran monitor de ordenador y algunas fotos viejas y descoloridas. La luz del sol de junio entraba a raudales por las altas ventanas, cayendo sobre el rostro del abuelo, ahora tranquilo, pero más pesado de lo que nunca lo había visto. Me hizo una seña para que me sentara en la silla de cuero frente a él. Me senté, agarrando los reposabrazos hasta que mis nudillos se pusieron blancos, el corazón todavía acelerado. Suspiró, una profunda exhalación de 20 años, como si liberara la espera de toda una vida. «Callen», comenzó, con la voz ronca pero clara. «Necesito contarte una historia, una que he mantenido enterrada durante mucho tiempo». Tragué saliva, apenas respirando.
Cuando era más joven, alrededor de los 55, fundé una empresa de muebles de lujo llamada Muebles de Elite del Noroeste. Fabricábamos piezas de madera a mano, mesas, sillas, armarios, interiores para los mejores hoteles, complejos turísticos y restaurantes de todo el noroeste. La empresa creció rápido, callen. Más de 300 empleados, fábricas que abarcaban docenas de acres a las afueras de Seattle, contratos con las principales cadenas hoteleras desde Portland hasta Vancouver. Estaba en la cima. ¿Entiendes? Me llamaban el rey del mueble del noroeste. Los periódicos hablaban de mí. Los clientes reservaban pedidos con un año de antelación. Hizo una pausa, con la mirada perdida más allá de la ventana, como si reviviera aquellos días. Luego, en solo 3 meses, todo se derrumbó. Los pedidos se cancelaron en masa. Las finanzas se agotaron sin razón aparente. Un conglomerado rival en Seattle lanzó de repente colecciones idénticas a nuestros diseños exclusivos. Nuestro contrato más grande fue robado. La empresa se ahogó en deudas y quebró. Su voz se volvió más baja, pesada como el plomo. No creí que fuera una coincidencia. Investigué por mi cuenta. Cada factura, cada cuenta, cada persona, y encontré la verdad. Me miró directamente a los ojos. Esos viejos ojos ahora afilados y escalofriantes. Alguien traicionó a la empresa, me traicionó a mí, y esa persona fue Larry, tu padre. La sangre en mis venas se congeló. Mi padre. Mi padre había traicionado a su propio padre. Larry era mi director financiero desde el momento en que la empresa despegó. Confiaba en él completamente. Copió en secreto diseños exclusivos, filtró datos internos, precios, listas de clientes a la competencia a cambio de un puesto de director regional y un pago masivo a su cuenta. Lo hizo todo de forma tan limpia, tan perfecta. Negué con la cabeza una y otra vez, como si sacudirla con suficiente fuerza hiciera que desapareciera. Imposible. Pero peor aún, continuó el abuelo, su voz temblando por primera vez. Mi esposa Lorraine, tu abuela, lo ayudó. Firmó innumerables transferencias de dinero sin mi conocimiento. Legalizó cada transacción, para que los fondos fluyeran hacia Larry. Cuando todo salió a la luz, se divorció fríamente de mí, tomó lo poco que quedaba y desapareció. Me quedé con montañas de deudas, una empresa destrozada y luego el accidente. Tocó ligeramente sus piernas inmóviles bajo la delgada manta. Un camión me golpeó de frente. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Pero a partir de entonces, quedé paralizado de cintura para abajo. No pude volver a caminar. Estuve postrado en cama durante todo un año, destrozado, pensando que mi vida había terminado. Sin dinero, sin familia, sin salud. Viví en un verdadero aislamiento, como un verdadero fracasado. Me quedé helado. Todos mis recuerdos del abuelo, el anciano frágil y humilde que siempre sonreía a pesar del maltrato, se superpusieron de repente. Ahora lo entendía. Detrás de esa modesta apariencia había un hombre que había construido un imperio, solo para ver a su propio hijo traicionarlo y destruirlo. Sentí un nudo en el pecho y las lágrimas brotaron sin control. No por la inmensa riqueza que tenía ante mí, sino porque él había llevado ese dolor solo y en silencio durante tantos años. El abuelo me vio llorar sin decir nada de inmediato. Simplemente extendió su huesuda mano para secar las lágrimas de mi mejilla. El movimiento era lento y suave, como cuando yo era un niño pequeño que se había caído de la bicicleta. Escucha el resto, ¿de acuerdo?, dijo suavemente, su voz ronca pero firme. La historia aún no ha terminado. Asentí, me sequé la cara con la manga e intenté respirar hondo para calmarme. Miró por la ventana, donde la luz del sol de junio pintaba vetas doradas sobre el pulido suelo de madera. Después de la quiebra, yací paralizado en una cama de hospital, luego me mudé a una pequeña casa alquilada en las afueras de Portland. Sin un centavo a mi nombre. Sin visitas, excepto unos pocos trabajadores viejos. Viví allí día tras día. Algunas noches pensaba en morir y terminar con todo. ¿Qué sentido tenía vivir cuando todo lo que había construido en mi vida había sido destrozado por mi propio hijo? ¿Qué sentido tenía cuando mi esposa se había ido, mi hijo se había vuelto contra mí y ni siquiera podía caminar? Hizo una pausa, tomando una larga bocanada de aire.
Vi cómo se le tensaba la garganta. Pero una mañana, oí el camión de la basura afuera, los trabajadores llamándose mientras comenzaban temprano. Me quedé quieto y de repente pensé, la gente todavía tiene que trabajar, todavía tiene que vivir, sin importar las cosas horribles que la vida les arroje. Y aquí estaba yo, un hombre que había capeado toda una vida de tormentas, tumbado aquí, esperando derrumbarse. Me di cuenta de que todavía tenía mis manos, mi mente y un orgullo que no me permitiría morir como un cobarde. Me miró directamente, con los ojos ardiendo con un fuego que nunca había visto. Decidí que no moriría como un fracasado. Viviría y reconstruiría todo, aunque tuviera que arrastrarme con las manos. Tragué saliva, él continuó, con voz firme, cada frase tallando en mi corazón. Vendí todo lo que quedaba. Las pocas joyas de mi madre, mi único reloj de oro, y alquilé un garaje ruinoso en una zona industrial abandonada. Oscuridad total, techo con goteras, inviernos que cortaban como cuchillos. Me senté en mi silla de ruedas entre restos de madera, llamando a los viejos trabajadores leales. Ninguno se negó. Vinieron con sus propias herramientas, y empezamos de nuevo con sierras y cepillos de mano. Esbozó una sonrisa triste. El primer lote fueron solo 5 mesas de comedor de roble. Dibujé los diseños yo mismo en papel cuadriculado, seleccioné cada veta de madera a mano. Trabajamos día y noche. Algunas noches me quedaba en la silla de ruedas hasta las 3 de la mañana, con las manos temblando de frío, pero seguía cepillando hasta que los bordes quedaban perfectamente lisos. El primer cliente fue un pequeño motel de carretera. El dueño vio la calidad, el bajo precio, y pidió 10 juegos de dormitorio en el acto. Las ganancias apenas cubrían la comida, pero tenía una semilla. Me lo imaginé. Mi abuelo, medio paralizado en un garaje helado bajo un neón amarillo parpadeante, lápiz en mano, esbozando cada detalle con precisión. Me ardía la garganta. El primer año la empresa tenía 6 personas. Para el tercer año, 30. No usé el nombre Briggs, temiendo que Larry se enterara y volviera a sabotear. Creé una nueva marca. Me expandí en silencio. Compré más fábricas. Contraté a artesanos cualificados. Invertí en máquinas modernas. Pero seguía sentado en la silla de ruedas, seguía vistiendo ropa vieja, seguía comiendo sándwiches de queso. Ningún empleado sabía que una vez había sido un gran jefe. Se rió suavemente, una risa seca pero llena de orgullo. Para el 10º año, teníamos 3 fábricas, contratos con las cadenas hoteleras más grandes de América. Cientos de millones en ingresos anuales. Compré de nuevo el terreno original de muebles de élite del noroeste a través de una empresa fantasma. Reconstruí la fábrica 3 veces más grande, pero nunca colgué el viejo letrero. Quería que Larry nunca supiera que estaba durmiendo sobre el dinero de su padre. Negué con la cabeza, incapaz de creer lo que oía. ¿Hiciste? ¿Hiciste todo esto solo? Solo en una silla de ruedas, corrigió ligeramente. Pero nunca solo en espíritu. Tenía a los viejos trabajadores que habían estado conmigo desde las 5 mesas. Ellos sabían la verdad. Guardaron el secreto. Eran mi verdadera familia. Me miró, con los ojos brillantes. No solo los trabajadores. Oculté todo durante décadas. La riqueza, la empresa, incluso mi verdadera condición. Mantuve deliberadamente la imagen de un anciano débil y pobre. Su voz se volvió amarga mientras hablaba, algo dentro de mí se retorció. Los recuerdos de la infancia volvieron como una vieja película girando por sí sola. Recordé las raras veces que mis padres me dejaban visitar al abuelo. Siempre se sentaba en un rincón de la sala, callado, sonriendo amablemente, deslizándome un caramelo de menta arrugado de su bolsillo. Solía pensar que estaba en silencio porque era viejo, porque era pobre. Ahora lo entendía. Estaba en silencio porque había elegido la forma más alta de venganza, no con palabras, sino con un éxito silencioso, convirtiendo el dolor en combustible. Recordé cuando tenía 8 años, me enseñó a afilar un lápiz con un pequeño cepillo de carpintero. Dijo, lento y constante, callen. No te apresures o te cortarás. La vida es igual. A veces parece rota, pero si eres paciente, afilarás un lápiz hermoso. En aquel entonces, simplemente me reí.
Ahora sabía que estaba hablando de sí mismo. Los recuerdos llegaron como una inundación. Me enseñó a atarme los cordones de los zapatos para que nunca se desataran, sin importar cuánto corriera. Me enseñó a recoger la basura en el parque, para que nadie tenga que avergonzarse por tu culpa. Me enseñó a compartir mi último sándwich con un perro callejero, incluso cuando mi propio estómago rugía. Cada lección de bondad, paciencia, resiliencia que había llevado durante 32 años, todo venía de él. Y él había vivido esas lecciones en el infierno más silencioso imaginable. Todavía estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza enterrada en su regazo, llorando hasta quedarme sin aliento. El abuelo me dejó llorar, en silencio, acariciando mi cabello como hacía cuando era pequeño y papá me había golpeado por romper un jarrón caro. Solo después de mucho, mucho tiempo, habló, su voz baja y constante como un río profundo. Oculté todo lo que reconstruí por una razón muy tonta. Callen, quería esperar a ver si Larry alguna vez despertaba, si alguna vez miraba a su padre, aunque fuera una vez, y sentía remordimiento. Pensé que la sangre ganaría al final, que un día se arrodillaría y se disculparía, o al menos trataría a su viejo con amabilidad. Soltó una risa suave, seca y amarga. Pero esperé y esperé. Pasaron 20 años. Larry solo se volvió más codicioso. Nuevos hoteles, nuevos coches, nuevos yates, todo construido sobre el sudor y la carne que yo había derramado hace mucho tiempo. No solo no sintió culpa, sino que usó ese éxito para alardear, para demostrar que era mejor que su padre. Hizo una pausa, luego continuó suavemente, pero cortando como una cuchilla. Entonces, un día, Larry y Arlo me invitaron a vivir con ellos. Dijeron que querían cuidarme para compensar los años de separación. Les creí. Realmente creí que habían cambiado. Pensé que quizás mi hijo finalmente sentía arrepentimiento, finalmente valoraba la familia. Así que acepté, llevando una frágil esperanza de que el vínculo padre-hijo podría ser reparado. Pero en pocos meses, lo vi todo. Delante de parientes o socios comerciales, interpretaban el papel de hijos maravillosos, siempre diciendo que habían traído a papá a casa para cuidarlo. Pero a puerta cerrada, Larry me trataba como una carga. La irritación de Arlo se hacía más clara cada día. Una vez incluso dijo directamente: papá debería ir a una residencia de ancianos para que tengamos más espacio, justo delante de mí. Lo oí todo, lo recordé todo. Y entonces lo entendí. No habían cambiado en absoluto. No les quedaba conciencia, ni sentimiento familiar. Todo lo que realmente les importaba era la apariencia y el dinero. Lo miré. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban rojos. Estaba profundamente decepcionado, susurró. Ya no tenía ninguna esperanza. Ahora solo te tengo a ti. Se agachó bajo el escritorio, un movimiento lento y difícil desde la silla de ruedas. Me moví para ayudar, pero él negó suavemente con la cabeza. Se inclinó, abrió una pequeña caja fuerte debajo del escritorio, sus viejas manos todavía girando la cerradura de combinación con facilidad practicada. Cuando se abrió, sacó 2 carpetas gruesas, cuidadosamente encuadernadas, y las puso en mis manos, pesadas, como si acabara de poner toda su vida en mi regazo. La primera carpeta, dijo, con voz ligera pero firme, es mi testamento oficial, completamente notariado. Todos mis activos, $1.100 millones, esta finca, más de 100 propiedades desde California hasta Nueva York, una colección de 28 coches antiguos, un yate en Miami, un rancho maderero de 4.000 hectáreas en Montana y la propiedad total de la empresa te pertenecen a ti. A nadie más. Ni a Larry, ni a Arlo, ni a un solo pariente que me haya dado la espalda. Abrí la carpeta. Gruesos montones de documentos, firmas notariadas, sellos rojos brillantes, listas interminables de activos con fotos. Pasé a la última página. Mi nombre, Callen Theodore Briggs, escrito claramente, sin lugar a dudas. Mis manos temblaban tanto que los papeles crujían. Me quedé sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Gracias? ¿Rechazarlo? Solo pude mirarlo fijamente, con los ojos escociendo. La segunda carpeta, continuó, con voz más profunda, es todo lo que he recopilado durante 20 años. Recibos de transferencias de dinero,
correos electrónicos que Larry envió a los competidores, actas de reuniones falsificadas firmadas por Lorraine, extractos bancarios, incluso grabaciones secretas que hice de Larry presumiendo ante sus compañeros de bebida de que sería perfecto que el viejo se muriera. Te lo doy todo a ti. Manténlo en secreto si quieres. Revélalo si quieres. No te forzaré. La decisión es tuya. Sostuve la segunda carpeta, más pesada que la primera. La abrí. Cientos de páginas, fotos, unidades USB selladas. Cada hoja era un corte que él se había hecho en sus viejas heridas, para luego esperar pacientemente a que sanaran. Me miró, con los ojos brillantes, pero la voz tranquila. Estos últimos 6 meses, me has demostrado lo que esperé toda una vida y nunca vi. No necesitaba saber que era rico. Solo me necesitabas vivo. Lavaste platos hasta que tu piel se desgastó. Pasaste hambre para comprar mis medicinas. Te quedaste despierto toda la noche subiendo mi silla de ruedas por las escaleras, sin quejarte ni una sola vez. Secaste mis lágrimas cuando todo el mundo me dio la espalda. Tú eres el que tiene el carácter, la responsabilidad y el corazón para preservar lo que construí. Me agarró la mano con fuerza. La suya ardía. Mereces heredar todo. No por la sangre, sino porque tu corazón eligió correctamente. Guardé silencio. No podía llorar más. Mi pecho se sentía pesado, como si algo se hubiera roto y reconstruido al mismo tiempo. Sostuve las 2 carpetas en mi regazo, sintiendo su peso claramente. El peso de 20 años de dolor, 20 años de paciencia, 20 años que él llevó solo. Supe que desde este momento mi vida nunca sería la misma. Ya no era solo un chef pobre en Portland. Ya no era el hijo abofeteado delante de los parientes, despreciado por su madre por defender a su abuelo. Ahora era el heredero de una vasta fortuna. El dueño de un imperio de muebles, el que tenía las pruebas que podrían enviar a mis padres a la cárcel. Incliné la cabeza y besé el dorso de su delgada mano. Yo. No te decepcionaré. Él sonrió, la sonrisa más aliviada que jamás le había visto. Sé que no lo harás. Luego lo abracé durante mucho, mucho tiempo. Afuera, el personal seguía trabajando. La fuente seguía goteando. El mundo seguía girando. Pero en esta habitación, solo estábamos nosotros 2. Un hombre que lo había perdido todo y lo había reconstruido de las cenizas, y otro al que acababan de entregarle el mundo, junto con el deber de protegerlo. Los días siguientes pasaron como un sueño lento. Me mudé a la mansión, durmiendo en una habitación tan vasta que mis pasos resonaban. El personal me llamaba joven amo y se inclinaba cada vez que pasaba. Todavía llevaba mis viejas camisetas, todavía preparaba mi propio café, todavía no estaba acostumbrado a que alguien me abriera la puerta del coche. El abuelo se reía de mi torpeza. Te acostumbrarás, como yo lo hice hace mucho tiempo. Pero cada noche me quedaba despierto, las 2 carpetas reposaban sobre el escritorio como bombas de relojería. Una contenía una fortuna entera. La otra contenía el infierno mismo. Las abría una y otra vez, memorizando cada cantidad transferida, cada línea en los viejos correos electrónicos de Larry a los competidores. El viejo está a punto de morir, muévete rápido. Sentía asco, dolor e ira. Una furia fría y silenciosa que ardía constantemente en mi pecho. Sabía que tenía que enfrentarlos una última vez. No porque todavía tuviera esperanza, sino porque el abuelo merecía oírles decir lo siento, aunque fuera una vez en su vida. Elegí un sábado por la tarde. Portland estaba empapada por una lluvia torrencial, las gotas azotaban el parabrisas mientras conducía hacia la casa de mis padres. Llevaba una simple camisa negra, sin corbata, sin traje. En el maletero había una fotocopia completa de la carpeta de pruebas. La vieja villa en West Hills seguía resplandeciendo de luces como siempre, aunque para mí ahora era solo un montón de ladrillos y piedras. La criada, María, abrió la puerta, con los ojos muy abiertos cuando me reconoció. Tartamudeó, Joven amo Callen. Asentí y entré directamente en la gran sala de estar. Mis padres estaban allí, papá con una bata de seda, un vaso de whisky en la mano, viendo las noticias financieras en la televisión. Mamá en la pequeña mesa del comedor, navegando en su iPad, con los labios tan rojos como siempre.
Se giraron bruscamente al oír mis pasos. El aire en la habitación se espesó al instante. Larry frunció el ceño, con el rostro enrojecido por la bebida y la sorpresa. «¿Qué demonios haces aquí?», gruñó. «Te dije que no volvieras nunca». Arlo se puso de pie de un salto, con las manos en las caderas, los ojos llameantes. ¿Mocoso desagradecido? ¿Arrastrándote de vuelta ahora? ¿Qué quieres? ¿Dinero o defender a ese viejo lisiado otra vez? Respiré hondo. Mi voz era extrañamente tranquila. Vine a daros una última oportunidad. Puse el maletín negro sobre la mesa de café de cristal con un golpe seco que resonó en el silencio. El abuelo me lo contó todo. Cómo papá engañó y vendió su empresa. Toda la verdad que ha sabido durante 20 años. Arlo se burló, pero vi cómo le temblaba la boca. «Estás loco. Ese viejo tonto y senil te llenó la cabeza de tonterías. No es más que una sanguijuela, un inútil. Ahora está a punto de morir y te arrastra con él para vengarse de tus padres». Esa fue la gota que colmó el vaso. La sangre me subió a la cabeza, pero mantuve mi voz uniforme. ¿Queréis oír la última oportunidad o no? Admitid lo que hicisteis. Disculpaos con el abuelo. Os perdonaré. Y todo termina aquí. Larry saltó, señalando mi cara, morado de rabia. ¿Te atreves a difamarme? Construí este imperio con mi propio sudor y lágrimas. Ese viejo solo ha destruido cosas. Eres un traidor a tu sangre, un irrespetuoso. Fuera de mi casa ahora. Arlo intervino con voz chillona. Exactamente. Ese bicho raro en silla de ruedas le está lavando el cerebro a mi hijo. Inútil de principio a fin. No pude contenerme más. Abrí el maletín y arrojé la gruesa carpeta sobre la mesa de cristal. Los papeles se esparcieron por todas partes. Larry lo vio, su rostro perdió todo el color en un instante. Se tambaleó hacia atrás un paso, el whisky se derramaba del vaso, la mano temblaba tanto que el hielo tintineaba. ¿Qué? ¿Qué es esto? Intentó gruñir, pero el pánico se filtró. Arlo también se puso pálida. Se aferró a su máscara altiva, pero sus labios temblaban, sus ojos buscaban a su marido en busca de rescate. Ni siquiera los miré. Mi voz se mantuvo plana. Correos electrónicos que papá envió a los competidores. Extractos bancarios de transferencias, actas de reuniones falsificadas firmadas por la abuela, grabaciones de papá presumiendo ante sus compañeros de bebida de que sería perfecto que el viejo se muriera. El abuelo lo guardó todo. 20 años, y ahora me ha dejado la decisión a mí. Larry se abalanzó, arrebató los papeles y los hizo trizas. Rugió: «Mentiras. Todo es falso. Ese viejo bastardo se lo inventó, difamándome. Te engañó». Arlo chilló, con la voz quebrada: «Tíralo. Quémalo todo. ¿Cómo te atreves a traer esta basura a mi casa?» Los miré. Los miré de verdad. Mi padre, que una vez me abofeteó delante de la familia, ahora temblando como si fuera a desplomarse. Mi madre, que sonrió con desdén cuando el abuelo derramó una gota de sopa, ahora blanca como un cadáver. Ni una disculpa, ni una pizca de remordimiento, solo miedo y negación. Lo entendí. Lo acepté todo. Esta familia se había roto mucho tiempo atrás, el día que eligieron el dinero por encima de su padre anciano. Os di una última oportunidad. ¿No la queréis? Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, el aullido desesperado de Larry. «Callen, detente. No puedes hacer esto. Soy tu padre». Arlo sollozaba, maldiciendo y suplicando. «No, no le hagas esto a tu madre. Por favor». No miré atrás. La lluvia seguía cayendo afuera. Salí y cerré la pesada puerta detrás de mí. Los gritos, el llanto, se desvanecieron detrás de la madera. Me deslicé en el coche, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La lluvia martilleaba el parabrisas como si quisiera romperlo. No lloré. Solo me sentí ligero, extrañamente ligero. A partir de este momento, ya no eran mi familia.
Solo quedábamos el abuelo y yo, los únicos dos que quedaban de una familia real. Conduje a casa a través del aguacero de julio, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. A la mañana siguiente, el cielo todavía estaba nublado. Me desperté a las 5 de la mañana, como lo hacía en mi viejo apartamento ruinoso. El abuelo todavía dormía, su respiración constante desde el gran dormitorio. Tomé en silencio la carpeta de pruebas original, la deslicé en un nuevo maletín y le di un ligero beso en la frente antes de salir de casa. Conduje hasta la sede del Departamento de Justicia de Oregón en el centro de Portland. Daniel Hull, mi mejor amigo de la universidad, ahora fiscal federal, me esperaba en la cafetería de enfrente. Llevaba una cazadora, el pelo alborotado por el viento, los ojos rojos de haber pasado toda la noche leyendo los documentos que le había enviado por adelantado. ¿Estás seguro, Callen?, preguntó en cuanto me senté. Una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. Deslicé el maletín sobre la mesa. Hazlo. El abuelo ha esperado 20 años. Daniel lo abrió, hojeó algunas páginas y su rostro palideció. Soltó un silbido bajo. Jesús, esto no es solo fraude. Esto es crimen organizado. 3 días después, se firmaron las órdenes de registro. No estuve allí cuando la policía allanó la sede del grupo Brick City Hotels. Solo vi las noticias de la tarde en la televisión de la sala de la mansión, sentado junto al abuelo. Imágenes familiares, la reluciente torre de cristal acordonada con cinta amarilla. Docenas de agentes del FBI y policías estatales con chaquetas con letras en negrita sacando cajas de cartón de los ascensores. La cámara se centró en Larry, mi padre, por primera vez sin corbata, sin un traje perfectamente planchado. Lo llevaron a un coche patrulla, con las manos esposadas a la espalda, la cabeza gacha, el pelo revuelto. Ni una palabra de resistencia. Texto rojo en la parte inferior de la pantalla, presidente de un conglomerado hotelero arrestado por fraude financiero de cientos de millones. En solo una semana, todo se derrumbó más rápido que la antigua empresa del abuelo décadas atrás. El hotel insignia del centro de Portland vio cancelaciones masivas. Los principales socios de Dubái llamaron para retirar la financiación. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los empleados renunciaron en masa por salarios impagados. Arlo fue citada al día siguiente. Llegó a la comisaría con ropa de diseño y gafas de sol de gran tamaño, pero las cámaras captaron su temblor al salir del coche. Los medios lo apodaron el escándalo del siglo de la alta sociedad de Portland. Los reporteros escarbaron en cada centímetro del pasado de la familia Briggs. Entrevistaron a viejos vecinos, antiguos empleados, incluso a la criada, María, que sollozó ante la cámara. El señor Theodore era el hombre más amable que he conocido. Lo trataban como basura. No vi nada de eso. Apagué la televisión y miré al abuelo. Estaba sentado mirando el jardín de rosas, en silencio, solo apretando suavemente mi mano. El juicio duró 8 meses. 8 meses. Nunca había vivido tan lentamente. Asistí todos los días, sentado en la última fila con una sencilla chaqueta negra. Larry nunca me miró. Arlo sí, pero sus ojos solo contenían una mezcla de odio y súplica. El fiscal Daniel llamó a más de 30 testigos. Los viejos trabajadores del abuelo, ahora canosos, subieron al estrado y relataron los días en que él se sentaba en un garaje helado, postrado en su silla de ruedas, dibujando diseños con manos temblorosas. Trajeron planos originales, fotocopiados y enviados a la competencia bajo la firma de Larry. Trajeron correos electrónicos, extractos bancarios, contratos falsificados. Cada cifra coincidía perfectamente con los registros del abuelo. Larry contrató a los abogados más caros del estado, pero fue inútil. Cada vez que atacaban a un testigo, Daniel presentaba otra prueba, como si la caja fuerte del abuelo fuera inagotable. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas. La jueza, una mujer mayor con una voz gélida, leyó el veredicto. Larry Briggs, el acusado, es declarado culpable de fraude comercial a gran escala, falsificación de documentos, evasión de impuestos, transferencia ilegal de activos y daño grave intencional a una empresa. Sentencia, 18 años de prisión, sin libertad condicional. El mazo golpeó. Larry se quedó helado, con el rostro ceniciento y las rodillas temblando.
2 oficiales tuvieron que sostenerlo. Arlo Briggs, la acusada, es declarada culpable de complicidad en la ocultación de activos ilícitos y en la recepción de bienes derivados del delito. Sentencia: 4 años de prisión suspendida, 2 años de arresto domiciliario, $15 millones de restitución civil. El tribunal ordenó la incautación de todo el grupo Briggs City Hotels. Cada hotel, cada cuenta, cada propiedad a nombre de Larry o Arlo. Cuando terminó, me levanté y caminé en silencio hacia la puerta. Sin mirar atrás. Sin lágrimas. En el pasillo, los periodistas pululaban como un enjambre roto. Micrófonos en mi cara, flashes de cámaras cegadores. ¿Está satisfecho con el veredicto? ¿Perdonará a sus padres? ¿Tiene el señor Theodore alguna declaración? Hice una pausa por un segundo, miré directamente al objetivo. Solo hice lo correcto. El resto depende de la ley. Luego me alejé, a través de las puertas del juzgado, a través de la llovizna de marzo, pasando junto a la multitud curiosa. Conduje a casa. El abuelo esperaba en la sala de estar en su silla de ruedas junto a la chimenea, sosteniendo una taza de té caliente. Me arrodillé a su lado, apoyando la cabeza en su regazo como cuando era pequeño. Se acabó, abuelo. Él me acarició el pelo, con la voz ronca pero inusualmente ligera. Se acabó, nieto. Ahora podemos dormir en paz. Enterré mi rostro en su regazo. Y por primera vez en esos largos 8 meses, lloré. No de dolor, sino porque finalmente mi abuelo había recibido justicia, aunque todo fuera demasiado tarde. Aunque dolía, sabía que esto tenía que hacerse para terminar una cadena de errores que había durado años. Para que el abuelo no llevara ese dolor a su tumba. Y para que yo, finalmente, pudiera vivir con la conciencia tranquila. Todo se calmó como un río después de una gran tormenta. Una mañana de otoño, con hojas doradas cubriendo el patio, el abuelo entró en el comedor y colocó una vieja y gastada insignia de empleado frente a mí. Mañana empiezas a trabajar conmigo. Me quedé atónito. Abuelo, pero yo solo sé sostener una sartén y cocinar. No sé nada de máquinas de madera ni de fábricas. Él solo sonrió amablemente, sus ojos viendo a través de mi miedo. Entonces empieza desde abajo. Limpia mesas, cepilla madera, barre el taller. Todos empiezan desde cero, callen. Lo que importa es que estés dispuesto a aprender. Me arrodillé, tomé su mano, sintiéndome ansioso y agradecido a la vez. Puedo hacerlo, abuelo. Mientras pueda aprender de ti. Mi primer día en la fábrica, nadie sabía quién era. Solo veían a un tipo con un uniforme de trabajo verde y un casco de seguridad, de pie en medio del fragante polvo de pino, cepillando cuidadosamente los bordes de una silla. El abuelo se sentaba en su silla de ruedas en un rincón del taller, fingiendo leer el periódico, pero yo sabía que me estaba observando. Arruiné 3 tablas, me salieron ampollas en las manos y me dolía la espalda. Pero esa tarde, le sonreí. Hoy, cepillé la pata de una mesa sin que quedara torcida. Él asintió, con los ojos brillantes. Bien. Sigue así mañana. Aprendí cada paso, seleccionar la madera, dibujar diseños, ensamblar, aplicar poliuretano, control de calidad. Dormía en la sala de descanso de los trabajadores, comía arroz polvoriento con el equipo, los escuchaba contar historias de cómo el abuelo una vez dirigió toda la fábrica desde su silla de ruedas con solo una pequeña campana. Nadie sabía que era su nieto. Solo me conocían como Callen, el tipo más trabajador del taller. Un año después, me puso a cargo de una pequeña línea de producción. 2 años después, estaba sentado en reuniones con socios internacionales, firmando contratos de cientos de millones de dólares para diseños que yo mismo había dibujado. Los empleados empezaron a susurrar, Callen es como el viejo jefe. Yo solo sonreía. Sabía que todavía me quedaba un largo camino por recorrer antes de merecer estar a su lado. Pero el tiempo no espera a nadie. En el segundo invierno, empezó a toser. Al principio, solo toses secas. Luego se cansaba más rápido, dormía más. El médico privado lo examinó y negó con la cabeza. Su corazón está muy débil ahora. Necesita reposo absoluto. El abuelo asintió, pero todavía se escapaba en su silla de ruedas para admirar las rosas.
Reorganicé todo, delegué tareas al personal, mantuve solo las reuniones críticas y me quedé en casa de la mañana a la noche. Lo llevaba en su silla de ruedas al jardín trasero, lo arropaba con una manta, le contaba sobre las nuevas contrataciones de la fábrica, el último contrato. Él sonreía, pero las sonrisas se volvían más débiles. Algunos días se quedaba dormido a mitad de una frase, con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo me quedaba inmóvil durante horas, con miedo de despertarlo. Esa primavera, quedó completamente postrado en cama. Trasladé mi cama a su habitación, durmiendo en el sofá a su lado. Yo mismo cocinaba la sopa, le daba de comer cucharada a cucharada, lo bañaba, le cambiaba los pañales cuando era necesario, sin una sola queja. Por la noche, cuando tenía dolor, me sentaba junto a la cama sosteniendo su mano hasta el amanecer. Una vez se despertó en mitad de la noche y susurró: «Tengo miedo, Callen. Miedo de morir antes de verte feliz». Le besé la frente, con la voz ahogada: «Ya soy feliz, abuelo, porque te tengo a ti». Una mañana, una suave luz solar se filtró a través de las cortinas. Me desperté temprano como de costumbre, hice sopa de calabaza, su favorita. Llevé la bandeja a su habitación y lo llamé suavemente: «Abuelo, hora de desayunar». Él yacía allí, con los ojos cerrados, las comisuras de sus labios ligeramente curvadas como si sonriera. Dejé la bandeja, me senté en el borde de la cama y tomé su mano. Todavía estaba cálida, pero ya no agarraba la mía como antes. Se había ido, suavemente, sin dolor, solo con una paz absoluta en su rostro envejecido. Lo abracé y lloré hasta quedarme sin voz. Los sollozos de un hombre adulto perdiendo por primera vez a la persona que más amaba en el mundo. El funeral fue exactamente como él había instruido, simple, sin pretensiones. Sin coronas de flores, sin prensa, sin banda de música, solo un ataúd de pino natural y una modesta placa: Theodore Briggs, carpintero de la bondad. Más de 1000 personas vinieron a presentar sus respetos. Viejos trabajadores con el pelo blanco como la nieve se apoyaban en bastones en largas filas. Los empleados de la empresa vestían uniformes de trabajo, no trajes. Incluso los vecinos del viejo apartamento ruinoso aparecieron, trayendo flores silvestres recogidas al borde del camino. Hablaban de él, el hombre que financió en silencio becas para sus hijos, arregló muebles para todo el bloque de forma gratuita, sonrió desde su silla de ruedas incluso cuando lo insultaban. Yo estaba allí de pie, con una camisa blanca, incapaz de hablar. Solo me inclinaba profundamente mientras cada persona me abrazaba y susurraba: «Eres igual que él». 3 días después del funeral, en la gran sala de la empresa, el abogado de la familia, el señor Ryland, que había estado con el abuelo desde los días del pequeño garaje, desveló el testamento ante toda la junta directiva y los principales accionistas. Leyó lentamente, su voz resonando: «Yo, Theodore Briggs, lego todos los activos, acciones, control operativo de la empresa, junto con todos los bienes inmuebles, cuentas bancarias, colección de coches antiguos, yate y rancho a mi único nieto, Callen Theodore Briggs, sin condiciones, sin impugnación». La sala quedó en silencio. Luego estallaron los aplausos, interminables. Los viejos trabajadores lloraban. Los jóvenes ejecutivos inclinaban la cabeza. Nadie se sorprendió. Hacía tiempo que sabían quién lo merecía de verdad. Me puse de pie, con la voz firme. Acepto esta responsabilidad no por el dinero, sino porque mi abuelo confió en mí. A partir de ahora, la empresa continuará el camino que él eligió. Calidad por encima de todo, y la bondad nunca escaseará. Volví a casa, a la mansión ahora vacía, excepto por mí. Entré en su habitación, me senté junto a la silla de ruedas vacía, cogí su viejo suéter y respiré su aroma, todavía a menta, tabaco y pino. Susurré en el silencio: «No te decepcionaré». Fuera de la ventana, las rosas florecían de un rojo intenso. Soplaba una brisa suave. Y supe que, aunque se había ido, todavía estaba aquí. En cada veta de madera que tocaba, en cada decisión que tomaba, en cada latido de mi corazón, mi abuelo había fallecido. Pero su verdadero legado acababa de empezar. 3 meses después del funeral, todavía no podía dormir una noche entera. Durante el día, estaba abrumado con la empresa, reuniones, firma de contratos, vuelos para inspeccionar la nueva fábrica en California. Pero por la noche, la vasta casa caía en un silencio tan profundo que era aterrador.
A menudo me sentaba en la habitación del abuelo hasta tarde, sosteniendo la pequeña campana que una vez usó para llamar a la gente, agitándola suavemente. Sin respuesta, solo el viento en el jardín. Sabía que quedaba algo por terminar. Un último hilo todavía me ataba al pasado. Larry, el hombre que una vez había sido mi padre, ahora tras las rejas en la prisión federal de Salem, a 2 horas en coche de Portland. Programé una visita en silencio, me puse una simple camisa gris y conduje la vieja camioneta que el abuelo usaba para transportar madera. De camino, cayó la familiar llovizna de Oregón. Los limpiaparabrisas chirriaban al ritmo de mi corazón. La sala de visitas era fría. Mesas de metal atornilladas al suelo, gruesos tabiques de cristal, teléfonos montados en la pared. Me senté a esperar, agarrando un sobre blanco. La última carta que el abuelo me había dado antes de cerrar los ojos, con las palabras, cuando estés listo, dásela a tu padre. Ya no lo odio. La puerta de hierro se abrió. Larry entró. Casi no lo reconocí. El hombre que una vez fue alto e impecablemente vestido era ahora una sombra demacrada con un mono naranja, el pelo rapado y blanco como la nieve, los ojos hundidos, las mejillas huecas. Pero la mirada era la misma, llena de rabia y odio cuando me vio. Se dejó caer pesadamente en la silla, agarró el auricular, con la voz ronca por la falta de cigarrillos. ¿Qué haces aquí? Vienes a regodearte, traidor. Antes de que pudiera hablar, rugió, la saliva salpicando el cristal. Arruinaste mi vida. Tú y ese maldito viejo. Y soy tu padre. Te alimenté, te eduqué, te di todo, y me apuñalaste por la espalda. ¿Contento ahora? Estoy en prisión. Tu madre es un cadáver viviente, y tú eres rico con la sangre de la familia. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Mi pecho ardía, pero permanecí en silencio, viéndolo escupir las últimas bocanadas de desesperación. Deslicé silenciosamente el sobre blanco por la ranura debajo del cristal. Léelo, papá. El abuelo escribió esto para ti antes de morir. Larry miró el sobre, un destello de vacilación cruzó su rostro. Se burló, pero sus manos temblaban al cogerlo. Lo rasgó, sacando una hoja de viejo papel cuadriculado cubierta con la letra temblorosa del abuelo. No podía ver las palabras, pero las sabía de memoria. El abuelo me las había leído una vez por semana desde su lecho de enfermo. Larry, hijo mío, escribo esto no para regañarte. Te perdoné hace mucho tiempo, el día que elegiste el dinero por encima de tu padre. Solo lamento no haberte enseñado que el hombre más rico no es el que tiene más dinero, sino el que tiene más gente que lo ama de verdad. Te llevaste mi empresa, mi salud, los últimos años viví en soledad. Pero no pudiste llevarte de lo que estoy más orgulloso, Cayen. Él es como yo era, amable, paciente y nunca da la espalda a la verdadera familia. No te odio. Solo espero que algún día entiendas que la prisión no son barrotes de hierro. Es la soledad cuando nadie está a tu lado. Si queda algún lazo de sangre, vive bien los años que te quedan. Y si ves a Cayen, discúlpate con él. Merece oírlo de ti. Tu padre, Theodore. Larry leyó. Su rostro no cambió al principio, solo un tic en la comisura de su ojo. Luego, tras unas pocas líneas, sus hombros se sacudieron. El papel se deslizó sobre la mesa. Se cubrió el rostro con las manos. El primer sollozo se rompió, no fuerte, solo un jadeo ahogado en su garganta. Luego lloró abiertamente como un niño. El sonido resonó en la fría habitación. Golpeó la mesa, repitiendo entre lágrimas, papá. Papá, lo siento. Lo siento, papá. Me senté allí, viéndolo llorar, viendo al hombre que había sido mi padre reducido a un anciano roto. No lloré. Solo sentí mi pecho aligerarse un poco más. El timbre puso fin a la visita. Larry se secó la cara, sin mirarme ya. Se puso de pie, se inclinó profundamente, no hacia mí, sino hacia la carta sobre la mesa. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de hierro. Ni una palabra para mí. Después de ese día, rechazó todas las visitas. Incluso cuando intenté enviar cartas, fueron devueltas sin abrir. En cuanto a mi madre, Arlo, vivía en silencio en la vieja casa, ahora casi completamente hipotecada.
evitaba a los vecinos, evitaba la luz del sol. Una vez envió una carta manuscrita a la empresa, con palabras temblorosas: Callen, lo siento. Quiero verte una vez. Sostuve la carta durante mucho tiempo, luego la guardé en un cajón. Sin respuesta. No por odio, sino porque encontrarnos solo nos haría más daño a ambos. Dejé ir el pasado. Lo dejé ir de verdad. Me volqué en la empresa, renombrando la marca como Muebles Bricks. La primera vez que el nombre Bricks apareció públicamente después de años en la clandestinidad. Expandí fábricas, firmé acuerdos con los conglomerados más grandes de Asia, coloqué productos en cientos de hoteles de 5 estrellas. La prensa me llamó el heredero brillante. Pero en cada rueda de prensa, solo decía una cosa: solo estoy continuando lo que mi abuelo empezó. 5 años después, la empresa se convirtió en uno de los nombres más fuertes del mueble en el noroeste. Todavía llevaba camisetas viejas en el taller, todavía cepillaba madera yo mismo cuando era necesario. Los trabajadores me llamaban señor Callen con genuino respeto. Y entonces la conocí, a Valentina, una tarde mientras revisaba el progreso de un nuevo prototipo de mueble en la fábrica. Todavía mantenía el hábito de recorrer el taller a diario, escuchar las máquinas, tocar las tablas en bruto, observar a los artesanos. Esas cosas me recordaban de dónde venía. Ese día, Valentina estaba de pie ante una nueva muestra de mesa, con los brazos llenos de archivos de diseño, tan absorta que no notó que me acercaba. Cuando se giró, casi chocó conmigo. Los dibujos se esparcieron por el suelo. Me agaché a recogerlos. Ella también. Nuestras manos se rozaron y ambos nos quedamos helados. Lo siento, no estaba mirando, dijo un poco nerviosa. Sonreí. No hay problema. Eres del equipo de diseño de Seattle, ¿verdad? Ella levantó la vista, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Pero en lugar de la habitual diferencia incómoda, se rió. Pensé que eras un trabajador del taller. Te paras exactamente como alguien acostumbrado a sostener un cepillo de carpintero. El simple comentario me reconfortó de una manera que no había sentido en años. Nadie me había visto como un simple trabajador en tanto tiempo. Nadie recordaba que antes de los títulos, barría suelos, lijaba tablas, cargaba pesados tablones hasta que mis manos sangraban. Hablamos allí mismo, entre sierras y el aroma a madera fresca. Valentina habló de los renders que estaba construyendo. Yo hablé de la humedad de la madera, la selección de vetas, los primeros días en que me cortaba pero seguía cepillando para conseguir un borde recto. Ella escuchaba, no porque yo fuera el presidente, sino porque realmente le importaba. No recuerdo cuánto tiempo hablamos, solo que cuando salí del taller, mi corazón se sentía ligero, como si hubiera encontrado algo perfectamente correcto. Después de eso, nos encontramos en la sala de muestras, en el área de impresión, en el jardín trasero por donde paseaba por las tardes. Nunca se rindió a mi título, nunca se contuvo, solo me hablaba como dos personas apasionadas por la belleza y la precisión. Amé esa naturalidad, esa claridad, algo que pensé que había perdido para siempre. El amor llegó suavemente, como respirar. Sin dramas, sin grandes gestos. Solo que cada día quería oír su voz un poco más. Estar a su lado un poco más. Ver su sonrisa una vez más. Nos casamos en el jardín de rosas detrás de la casa, en una tarde suave que se sintió como una bendición. Sin una gran fiesta, sin prensa, solo flores, luz solar, unas pocas docenas de seres queridos y la silla de ruedas vacía en la primera fila donde una vez se sentó el abuelo. Ahora solo cielo y memoria. Cuando Simon nació 2 años después, mi vida se completó de una manera que nunca me atreví a soñar. Cada tarde empujaba el cochecito por el jardín, miraba la luz del sol filtrándose a través de las rosas que el abuelo plantó y le contaba a mi hijo sobre el bisabuelo que nunca conoció. Un hombre que se sentaba en una silla de ruedas pero se mantenía erguido en honor y bondad. Valentina a menudo nos dibujaba desde un lado. A veces susurraba, quiero que crezca como tú. Y cada vez veía claramente que lo que el abuelo plantó en mí, paciencia, bondad, integridad, se estaba transmitiendo de las maneras más simples. Viví en silencio, sin fanfarrias. Solo con la fuerza suficiente para preservar su legado y construir mi propia familia. Pasaron muchos años y la empresa creció cada vez más.
Cuando Simon cumplió 7 años, decidí hacer algo que el abuelo seguramente habría sonreído si todavía estuviera vivo. Establecí el Fondo de Becas Theodore Briggs. No un gran espectáculo de caridad, sino un pequeño fondo práctico para estudiantes pobres de hogares rotos, aquellos abandonados o heridos, pero que aún se esfuerzan por vivir con amabilidad. La ceremonia de anuncio se llevó a cabo en el antiguo salón de la empresa. Sin alfombra roja, sin luces intermitentes, solo sillas de pino natural, rosas recogidas del jardín de casa y una gran foto del abuelo en el centro del escenario, con su viejo suéter, sonriendo suavemente, con los ojos brillantes como si nos mirara a todos. Me acerqué al podio, con las manos temblando ligeramente. Abajo estaban los primeros beneficiarios de las becas, con los ojos brillantes de miedo y esperanza. Los viejos trabajadores del abuelo, ahora canosos, Valentina y Simon en la primera fila, mi hijo saludándome con la mano. Miré la foto del abuelo. Extrañamente, sentí que él estaba realmente aquí. Respiré hondo y comencé a hablar. Sin notas, sin guión, solo desde el corazón. Hoy no estoy aquí como presidente de una corporación. Estoy aquí como un nieto que fue echado en la noche de Navidad. Que lavó platos hasta que sus manos sangraron para alimentar a su abuelo. Que sollozó incontrolablemente cuando ese abuelo murió en sus brazos para siempre. Aprendí una dolorosa verdad de él. La familia no siempre es sangre. La familia es quien se queda cuando el mundo te da la espalda. Quien seca tus lágrimas en lugar de causarlas. Mi abuelo fue traicionado por su propio hijo. Humillado por su nuera. Despreciado por los parientes, y sin embargo, eligió la bondad. Eligió reconstruir silenciosamente desde cero en lugar de una venganza ruidosa. Así que les digo a ustedes, los jóvenes aquí, abandonados por sus padres, traicionados por amigos, que una vez se creyeron indignos, defiendan lo que es correcto, incluso si les cuesta la soledad, incluso si deben enfrentarse a su propia familia. Lo hice esa noche de Navidad, y perdí a los que llamaba mis padres. Pero encontré a mi abuelo. Encontré a la verdadera familia. Una persona puede perderlo todo. Dinero, reputación, posición social. Pero si mantiene su integridad, puede reconstruirlo todo. Mi abuelo lo hizo desde una silla de ruedas, con manos temblorosas y un corazón roto. Convirtió el dolor en madera, en mesas y sillas, en una empresa, en un legado y, lo más importante, en amor por un nieto al que el mundo le había dado la espalda. Queridos jóvenes amigos, nunca dejéis que el miedo al fracaso o la crueldad de los demás definan vuestro futuro. La gente puede robaros el dinero, las oportunidades, incluso vuestra confianza. Pero nadie puede quitaros vuestra resiliencia a menos que lo permitáis. Y nunca subestiméis a los silenciosos. Mi abuelo estuvo en silencio durante 20 años, soportando cada insulto sin quejarse. Pero ese silencio era su mayor fortaleza. A veces, las personas más fuertes son aquellas que eligen no gritar, no tomar represalias, solo hacer lo correcto en silencio. El perdón es necesario. He perdonado a mis padres. Pero el perdón no significa invitar de nuevo la toxicidad a tu vida. A veces, la mejor autoprotección es alejarse, cerrar la puerta y dejar que el pasado duerma. Esta beca no es dinero. Es la oportunidad que mi abuelo nunca tuvo cuando fue traicionado, una oportunidad para que os levantéis, no con odio, sino con integridad y bondad. Espero que algún día estéis aquí, contéis vuestra historia y digáis, una vez no tuve nada, pero nunca perdí mi dignidad. Miré la foto del abuelo una última vez, sonriéndole en mi corazón. Y concluí con las mismas palabras que me dijo la noche que falleció: si mantienes tu dignidad y tu bondad, nunca tendrás las manos vacías. La sala estalló en aplausos. No aplausos educados, aplausos sinceros. El sonido de personas una vez aplastadas por la vida pero que eligieron ponerse de pie. Bajé del podio, abracé a cada estudiante. Lloraron. Lloré. Y en algún lugar supe que el abuelo estaba sonriendo.